Y vamos a otro tema, a hablar con el CERVEL, porque el plebiscito está a la vuelta de la esquina. Se advirtió ya que van a haber multas para quienes no concurran a votar el próximo 4 de septiembre. Las multas incluso podrían llegar hasta los 176.000 pesos. Queremos profundizar en este tema, también en varias dudas que hay sobre lo que va a ser el plebiscito, junto a Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, a quien saludamos. ¿Cómo está, Andrés? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, Muy bien, buenas tardes, aquí a su disposición. Andrés, vamos a ir clarificando algunas dudas que puedan surgir respecto al plebiscito. Lo primero es qué personas pueden votar, porque uno de pronto se encuentra con gente que dice, bueno, yo creo que no estoy habilitado para votar. ¿Quiénes votan? ¿Quiénes tienen la obligatoriedad de ir a la elección al 4 de septiembre? No, votan todos los chilenos, o sea, la obligatoriedad es solo para Chile, no es para los chilenos que votan desde el extranjero. Y pueden votar desde luego siempre todos los chilenos que no tengan suspendido su derecho a sufragio por razones judiciales o otras razones, digamos, como es la interdicción por demencia, que también eso cancela, suspende el derecho a sufragio, y en general las condenas a pena aflictiva. ¿Ya? Y esas personas cuando son notificadas, cuando son notificados por los tribunales, nosotros obviamente las dejamos sin derecho a sufragio. ¿Ya? Así es las disposiciones legales. Y en los extranjeros lo mismo, pero tiene que tener 5 años de avecindamiento en Chile. ¿Ya? Y el avecindamiento corre desde que tiene la primera, digamos, residencia temporal. Y en el caso de los extranjeros que pueden votar, que entiendo son poco más de 500.000 personas, ¿tienen que tener algún documento, además del carnet de identidad que les da crédito como ciudadanos chilenos? ¿Necesitan algo más, inscribirse, o también es automático al igual que todos nosotros? No, el carnet no los hace ciudadanos chilenos, ellos siguen siendo extranjeros. Lo que tienen ellos es una cédula nacional de identidad para extranjeros, que dice específicamente eso en su texto, en su título, digamos. ¿Ya? Ellos no son ciudadanos en todo caso, son extranjeros. Si fueran ciudadanos pasan a ser chilenos. Andrés, y respecto a la persecución que se va a hacer de las personas que no voten, ¿cómo se va a hacer, cómo se va a determinar finalmente quién no votó, cómo se va a empadronar toda esa información que tiene que ver además con millones y millones de chilenos, con más de 15 millones? Sí, son 15.070.000 los que votan en Chile. Bueno, mira, nosotros, un mes después de las elecciones, porque primero el padrón de la mesa está en la caja de la mesa a disposición del tribunal. Cuando termina su función el Tribunal Calificador de Elecciones, nosotros podemos comenzar a revisar los padrones, nos vamos a demorar sus meses en eso, y vamos a ir revisando uno por uno y determinando el que aparece con la firma, que quiere decir que votó, o con las palabras no votó, que es obligación de la mesa colocarlo al lado antes de hacer el escrutinio. Y ahí a todos los que no votó los vamos identificando. Esto se lee el código de barra con una pistola especial, digamos, y se va llevando un archivo de ellos. Y después, posteriormente, los vamos a notificar a todos a los respectivos juzgados de policía local de la comuna que le corresponden, y ahí los van a citar. Y una vez que los citen, tienen que concurrir y ahí se pueden hacer las excusas correspondientes. No hay excusa administrativa, las excusas se presentan ante el juez de policía local. ¿Y cuáles son las excusas precisamente, Andrés, que se pueden entregar? Y lo otro, si se pueden entregar ex post o solamente el día 4 de septiembre cuando una persona esté en un lugar que no puede concurrir a votar. No, tiene que ser ex post. La excusa siempre tiene que ser ante el juez de policía local cuando lo citen. Y son varias causales de excusa. Una, haber estado en el extranjero. Él tiene que llevar la documentación, especialmente el pasaporte que demuestra su salida y entrada a Chile. La otra excusa es todo lo que tiene que ver con problemas de salud y discapacidad, que en ese caso tiene que presentar los certificados médicos respectivos, que lo fundamenten. Y el tercer caso es estar a más de 200 kilómetros. Y ahí hay que esperar al Ministerio del Interior, que luego va a informar el sistema cómo se deja constancia de que se está a 200 kilómetros. Pero no es una excusa lo que se hace ese día, es una constancia. La excusa se presenta ante el tribunal. Pero eventualmente se podría hacer, por ejemplo, esa constancia en la comisaría virtual que fue tan usual para los chilenos en los tiempos de pandemia. Bueno, es que hay un tema de presencia ahí. Yo creo que
Mira, dejemos eso al Ministerio del Interior y al Carabinero, que está revisando todas esas opciones y va a sacar en el futuro eso. Yo preferiría no tomar yo una opinión sobre al respecto, porque le corresponde al Ministerio y a Carabineros este tema, y ellos lo van a informar oportunamente. Ya. Y respecto, Andrés, ¿a dónde van a votar los chilenos? Porque ha habido toda una confusión o una incerteza respecto a cuál es el lugar de votación que van a tener cada una de las personas con este cambio que se ha hecho con la georreferenciación. ¿Cuándo va a haber claridad sobre en qué lugar tenemos que votar cada uno de los habitantes de este país? Esa claridad va a estar el sábado 13 de agosto. Ahí va a comenzar a andar nuestro sistema de consulta de datos, que va a decirle al elector cuál es su local de votación, donde queda también, y cuál es su mesa. Y también va a estar la información si él fue designado vocal de mesa o miembro de colegio escrutador. Y esa información es apelable si alguien dice, bueno, aparezco que voto, no sé, en la comuna de La Florida, pero resulta que yo ahora vivo en la comuna de Puente Alto o en Recoleta. ¿Puede haber algún cambio de última hora o ese es el último día y esa publicación es la válida para votar? No, eso ya, o sea, cambios respecto de su local y mesa de votación ya no puede haber. Respecto de su nombramiento como vocal o miembro de colegio escrutador, sí tiene la posibilidad de excusarse. Hay unas determinadas causales muy específicas en la ley, y eso lo puede hacer 3 días después del día sábado 13 de agosto. ¿Y cuáles fueron, Andrés, los criterios para Pero cruzar? el local no es cambiable. Sí, ¿y cuáles fueron Las los criterios? personas se pudieran cambiar de local se podrían cambiar de domicilio electoral hasta el 1 de mayo. Y entre el 1 de enero y el 1 de mayo hubo cerca de 1 millón de electores que actualizaron su domicilio electoral. Pero lamentablemente los que no lo actualizaron siguen votando en la circunscripción electoral que les corresponde. Esa circunscripción electoral es una división de las comunas. Puede corresponder a una comuna completa o a una parte de una comuna. Y ahí se mantiene en el sistema antiguo, digamos. En el fondo va a ser lo mismo que tenía en diciembre. Andrés, pero ¿cuál fue el sistema o la información que se cruzó en la georreferenciación para determinar dónde uno vota? Yo, por ejemplo, voto en la comuna de Providencia y vivo en la comuna de Providencia. ¿Cómo va a saber el CERVEL o cómo supo el sistema qué colegio es el que me acomoda? ¿Por alguna cuenta, la cuenta de la luz, del gas, de la autopista? ¿Qué se cruzó? No, con el domicilio electoral nosotros georreferenciamos ese domicilio electoral. Eso, la georreferenciación lo que te determina es la latitud y la longitud de tu domicilio, digamos, ¿ya? Y a cada local se le fijó un área que cubre alrededor de él, digamos, y de repente no tan alrededor porque depende de la ubicación de los locales, pero cada local tiene su área, y todos los electores georreferenciados de esa área votan en el local que está en esa área. Ya. Y de los poco más de 15 millones eso es... sí, de los poco más de 15 millones pero tenemos obligatoriedad... no. Sí, Andrés, disculpe, de los poco más de 15 millones que pero tenemos no obligatoriedad de votar, le pregunto todo. yo, ¿cuánta gente va a cambiar de local de votación? ¿Cuántos tienen que estar muy atentos al 13 de agosto? Yo le recomendaría a todos los electores que estén atentos, porque, a ver, los locales de votación nunca han sido fijos, van cambiando dependiendo de la disponibilidad y otra serie de cosas. Por lo tanto, siempre hay que revisar estos datos electorales. De verdad, en las elecciones anteriores, en el mes de la elección, habían como más de 10 millones de personas que consultaban, más de los que votaban. Así que la consulta ya es una cosa bastante normal y frecuente para el elector. Ahora, con mayor razón, tiene que consultar el local y tiene que consultar su mesa de votación, porque también van a cambiar todas las mesas se van a renumerar de nuevo, ya no va a haber las mesas con B corta y H, y dentro del local la asignación a las mesas va a ser en orden alfabético, así lo dispone esta nueva ley. Por tanto, la consulta es fundamental, ya sea en la página web o en el teléfono 600 que nosotros vamos a tener a disposición para estos efectos. Andrés, y respecto a los apoderados de mesa, ¿cómo va a funcionar pensando en que uno ve que hay dos opciones, apruebo y rechazo, y que los patrocinadores no son aquí los partidos políticos como ocurre tradicionalmente en las elecciones presidenciales o municipales? ¿Dónde se patrocinan los apoderados de mesa? ¿Hay que adscribirse a algún partido político? ¿Hay que acercarse al CERVEL? El que quiera estar por el favor o por el apruebo o el rechazo.
Mira, nosotros publicamos hace poco unas normas en el Diario Oficial que tenemos la facultad de emitirlas en base a una disposición especial de la transitoria de la Constitución. Y ahí determinamos cómo van a ser los apoderados. Tienen derecho a nombrar apoderados todos los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil que se inscribieron en el CERVEL para hacer campaña y también, digamos, los parlamentarios independientes. ¿Ya? Y si se han inscrito en comando, el comando también puede designar apoderado. Ahora, como todos están inscritos en una opción, o apruebo o rechazo, ellos tienen que designar apoderado en una de las opciones. Ahora, podrían haber muchos con esto, pero en general siempre se ponen de acuerdo los partidos porque no tienen tantos voluntarios para ejercer de apoderado y termina lo más probable habiendo uno para cada una de las opciones. Pero estos los nombran en general los partidos y las organizaciones de la sociedad civil. Tienen la facultad de dar poder para nombrar tanto apoderados generales en el local como apoderados de mesa. Pero podría darse, y pensando en cómo se ha dado y se ha visto esta elección que está muy polarizada, que convoca 15 millones de personas, que hayan más de 2 o 3 apoderados que quieran estar en una misma mesa, ¿cómo se distribuye y cuál es el criterio? ¿O pueden estar todos presentes para monitorear cómo se hace el escrutinio y la votación? Sí, mira, aquí nosotros también nos tenemos que basar en una disposición permanente de la Ley de Votaciones y Escrutinio que establecía el derecho a todos los partidos políticos de tener apoderados. Así que en general, sí, en estricto rigor podrían haber más de uno por cada opción. Pero, como te digo, no le es fácil a los partidos reclutar, estamos hablando de unas 40.000 mesas, no es fácil para los partidos poder completar gente en 40.000 mesas. Andrés, y respecto a la franja política que parte ya la otra semana, ya están distribuidos de alguna manera el orden, aunque son solamente 2 opciones. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cuáles son las expectativas que puede tener las personas que van a ver esto a través principalmente de la televisión? Bueno, la franja y cómo se distribuye su tiempo no es una materia del CERVEL, del Consejo Nacional de Televisión. Salió publicada una resolución de ello hace unos días atrás que distribuye ese tiempo. Ahora va a ser similar a las anteriores. Entiendo que hay 7 minutos y medio para cada opción al horario de mediodía, o sea, de mediodía, y hay otro en el horario cercano a las 9, también 7 minutos y medio para cada opción, y ahí hay una distribución al interior tanto a partidos políticos como a organizaciones de la sociedad civil. Andrés, en otro tema, esta semana hubo una pelea a través de las redes sociales por Twitter entre Contralorito de la Contraloría y también el Twitter oficial del CERVEL. ¿Usted autorizó esa discusión que se dio ahí a través de las redes sociales por las competencias de uno u otro? Sí, pero yo no la llamaría una pelea. Nosotros simplemente quisimos hacer una aclaración. A través de Contralorito se había dicho, ¿no es cierto?, que nosotros fiscalizábamos la campaña y la propaganda, y eso es perfectamente correcto, pero se agregó que fiscalizábamos el contenido o que se podía denunciar al CERVEL el contenido, y obviamente eso no es correcto. Nosotros teníamos que aclarar que el contenido no es una cosa que el CERVEL pueda fiscalizar, modificar o sancionar. El contenido es libre de cada una de las opciones en su campaña, incluso en la franja, y el CERVEL no puede meterse a decir si un contenido es verdadero o es falso, es correcto o incorrecto, y menos de aplicar sanción. Eso es parte de la libertad de expresión y el hacerlo sería una censura. Por eso que se hizo la aclaración. Y sí, tú tienes razón, yo autoricé eso después de que se hicieron intentos por nuestra gente de comunicaciones de que se corrigiera el propio Contralorito, y como no sucedió eso, nosotros quisimos hacer la aclaración por la misma vía. ¿Pero no le pareció quizás un poco imprudente, pensando en la credibilidad que tienen los chilenos en el CERVEL y también en la Contraloría General de la República, que finalmente son 2 organismos del Estado muy pero muy serios, donde los chilenos tenemos muchísima confianza? Bueno, pero es que mira, el llamado a denunciar el contenido era un error, ¿ya? Eso no corresponde, ¿ya? Y obviamente si quedaba eso, quedaba la sensación que nosotros teníamos de esa facultad, que no es correcto. Y al mismo tiempo había bastantes emplazamientos al CERVEL, incluso por algunos ex convencionales que nos decían que nosotros revisáramos propaganda de algunos de los 2 bandos en términos de que si era verdadero o falso.
y eso desde luego nosotros no podemos hacer. No somos unos censores, digamos, de la propaganda para decir correcta o incorrecta, falsa, verdadera, corresponde o no corresponde, y menos sancionar. Eso no es sancionable. Por lo tanto, yo creo que fue importante la aclaración. Andrés, y respecto a la propaganda, ¿usted espera que con el comienzo ya de la franja la otra semana se active más la discusión desde el punto de vista de la propaganda, valga la redundancia, más allá de la polarización que vemos prácticamente todos los días en diversas conversaciones? Bueno, mira, lamentable la polarización, tú tienes razón en eso, pero bueno, eso es una cosa que nosotros no podemos impedir, digamos, o precavar, salvo llamar a las partes a una mayor prudencia. La verdad es que la campaña ha estado floja, en mi opinión. Hay muy poca radio, hay radio pero poca, y no hay prensa, y tampoco hay muchas redes sociales no pagadas, no es publicidad pagada en las redes sociales. Tampoco hay vía pública, o sea, no se están usando los sectores determinados para poner las palomas anteriormente, ni afiches en los sectores privados. La publicidad, la propaganda hasta el momento es floja, ya, diría yo. O sea, a pesar de que, obviamente, como tú dices, están un poco exacerbados los ánimos, hay mucha discusión por opiniones públicas y por opiniones a través de redes sociales. Andrés Tagle, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Estaremos atentos entonces al 13 de agosto, que es la fecha importante para saber dónde votamos cada uno de los 15 millones de chilenos, un poco más, convocados a este plebiscito. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes también. Que esté muy bien, buenas tardes.